Muy feliz sábado, hermanos. Estamos felices de poder acompañarlos en esta mañana. Y lo más importante, de poder compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta mañana me gustaría hablar de un tema que quizás a algunos les va a resultar más relacionado con la Navidad que otra cosa, pero en realidad se van a dar cuenta que la aplicación del sermón no tiene que ver específicamente con la Navidad. Y me estoy refiriendo a los Reyes Magos. Ustedes ven el título allí del sermón de hoy, El don de los sabios. Y si yo les preguntara en esta mañana cuál fue el don de los sabios, ¿qué me responderían? ¿Qué le regalaron los sabios al Señor? No se escucha. Oro, incienso y mirra. Pero saben que en esta mañana vamos a descubrir que el don de los sabios en realidad fue otro. Fue algo muy diferente. Antes de utilizar la ayuda audiovisual, me gustaría que podríamos abrir nuestras Biblias. Y si quieren acompañarme, vamos a hacerlo en Mateo el capítulo 2. Mateo el capítulo 2, versículos 1 al 11, nos cuenta la historia de estos sabios o magos o reyes magos, como quieran llamarlos. Y nos dice la Biblia, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Muy bien, esta es la historia que nos presenta la Biblia sobre los sabios. Y nos da una cantidad de detalles muy interesantes y algunos que dan para analizar en profundidad, y eso es lo que me gustaría hacer en esta mañana. Lo primero que tenemos que responder es: ¿quiénes eran los sabios? ¿Quiénes eran estos magos? Y nos dice el deseado de todas las gentes. De paso, muchas cosas están extraídas del libro El deseado de todas las gentes. Si después quieren leer en sus casas el capítulo entero, es sumamente interesante. Pero yo extraje algunas ideas. Dice que los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía hombres de noble alcurnia y poseía gran parte de las riquezas y del saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la credulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús.
Entonces tenemos aquí la presentación de quiénes eran los magos. Eran sabios, filósofos, nobles, príncipes, que no solamente tenían mucha riqueza material, sino especialmente tenían mucha riqueza en conocimiento, sabiduría. Poseían, dice, gran parte del saber de su nación, y me animo a decir del mundo conocido en esa época. Por eso se los llamaba magos, porque a nosotros cuando mencionamos la palabra magos quizás se nos viene a la mente más bien alguien que hace trucos de magia. Pero a los sabios se los llamaba magos más bien porque su conocimiento era tan avanzado que para muchas personas que quizás eran más ignorantes, lo que ellos hacían y decían y enseñaban parecían cosas de magia. Por eso los llamaban magos. Por ejemplo, eran astrónomos. Se dedicaban a estudiar las estrellas. Y se cree que muchos de ellos hasta podían predecir, por ejemplo, cuando iban a ocurrir ciertos eclipses, ¿sí? Por su investigación de los astros. Imagínense que alguien diga, mañana va a haber un eclipse, y ocurría el eclipse, la gente quedaba sorprendida y decía, esto es magia, son magos. Pero en realidad era por el conocimiento más bien avanzado que ellos tenían, no porque hicieran trucos de magia de ninguna clase. Y estos magos, al ser estudiosos de la naturaleza, llegaron a tener un conocimiento del Dios verdadero que muy pocas personas tenían en esa época. Elena de White dice así: la luz de Dios está siempre resplandeciendo, aún en medio de las tinieblas del paganismo. ¿Sí? Recordemos que estos sabios no eran del pueblo de Dios, más bien de la zona de Babilonia, de Persia, considerados por el pueblo de Dios como paganos, pero aún así llegaron a tener conocimiento del Dios verdadero. Mientras estos magos estudiaban los cielos tachonados de estrellas y trataban de escudriñar el oculto misterio de sus brillantes derroteros, contemplaban la gloria del Creador. Sabemos que la naturaleza es el segundo libro de Dios, ¿sí? El primer libro en que Dios se revela, obviamente, es la Biblia. Pero también la naturaleza es otra de las maneras en las que Dios se da a conocer a los seres humanos. Y por medio de su estudio de la naturaleza, estos sabios llegaron a tener un conocimiento de la gloria del Creador. Pero buscando un conocimiento más claro, se dirigieron ¿a dónde? A las Escrituras hebreas. En su propia tierra se conservaban escritos proféticos que predecían la llegada de un maestro divino. Ahora entendamos, estos sabios tenían acceso a las Escrituras, tenían acceso a las Escrituras de los profetas del Antiguo Testamento, pero no solamente eso, tenían otros escritos muy interesantes. Balaam, ¿se acuerdan de Balaam? Balaam era uno de esos magos. Interesante. Aunque fuera en un tiempo profeta de Dios. O sea, por un tiempo Balaam fue profeta de Dios, pero pertenecía a esta clase de sabios. Y por el Espíritu Santo, Balaam había predicho la prosperidad de Israel y la aparición del Mesías. Y sus profecías se habían transmitido por la tradición de siglo en siglo. Y después Elena de White aclara que en el Antiguo Testamento el advenimiento del Salvador se revelaba más claramente. O sea que estamos hablando de profecías de Balaam que muy probablemente no estaban en el Antiguo Testamento. Sí tenemos en el libro de Números una profecía de Balaam al respecto, que ahora la vamos a leer en un momento. Pero probablemente Balaam escribió otras cosas que quedaron registradas y nos dice la sierva del Señor que se transmitieron de generación en generación y a eso tenían acceso estos sabios, estos magos de Oriente. No sabemos exactamente qué eran esos escritos. Sí sabemos que en Números, el capítulo 24, si quieren acompañarme, Números el capítulo 24, nos encontramos con una de las profecías que hizo Balaam con respecto al Mesías.
Números capítulo 24, versículos del 15 al 17. Dice así: y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab, etcétera, etcétera. Y sigue describiendo lo que sería el reinado del futuro Mesías. A esto tenían acceso los magos, los sabios. Sabían que iba a venir un rey, porque dice saldrá estrella y cetro, específicamente dice cetro saldrá se levantará, mejor dicho, en Israel. O sea que un rey iba a venir. ¿Y cuál iba a ser la señal de la llegada de ese rey? La aparición de una estrella. Saldrá estrella, dice, de Jacob. Ahora, ¿será que los sabios solamente sabían que iba a venir un rey? ¿O tenían un conocimiento más pleno de quién iba a ser realmente ese rey? La cita termina diciendo que con gozo supieron los magos que la venida del Salvador, dice antes, se acercaba y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Evidentemente estos magos no solamente supieron que iba a ser un rey terrenal el que iba a venir. Evidentemente llegaron a comprender que iba a ser el Salvador del mundo. Y eso lo sabemos especialmente por los regalos que le llevaron a Jesús. Era costumbre en esa época hacerle regalos a un rey cuando asumía el trono. Y lo más común era regalar oro, joyas, piedras preciosas, etc. Así que el hecho de que le llevaran oro al rey recién nacido es totalmente comprensible. Era un rey. Se acostumbraba a entregarle oro a un rey. Pero los otros dos regalos de los sabios llaman muchísimo la atención. Porque a un rey en la antigüedad nunca se le regalaba ni incienso ni mirra. ¿Quiénes utilizaban, por ejemplo, el incienso? Por lo que nos dice incluso la Biblia misma. Los sacerdotes. Cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, al templo para oficiar, llevaban el incienso y utilizaban el incienso en el altar del incienso también. ¿Qué simbolizaba ese incienso? Las oraciones, ¿no es cierto?, del pueblo que ascendían en olor fragante al Señor. Por lo tanto, de alguna manera lo que estaban dando a entender los sabios es que consideraban que ese rey recién nacido también era un sacerdote que iba a ser intercesor de ellos y del mundo, por supuesto. Así que entendieron también esa faceta del Mesías. Pero los sabios también le llevaron a Jesús mirra. ¿Para qué se utilizaba la mirra en la antigüedad? Principalmente para preparar a los muertos para la sepultura. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús murió en la cruz? Vinieron José de Arimatea y Nicodemo y trajeron especies, entre otras mirra, justamente para ungir el cuerpo de Jesús. La mirra tiene un olor, un perfume sumamente fuerte y por eso se utilizaba para preparar a los muertos para la sepultura. De alguna manera los sabios estaban dando a entender que sabían que Jesús iba a morir también. No solo iba a ser un rey, no solo iba a ser sacerdote, sino que también iba a morir como Salvador del mundo. Por eso le llevaron esos 3 regalos. De paso, el hecho de que sean 3 regalos no significa que fueran solamente 3 sabios. No sabemos cuántos eran. La tradición dice que eran 3, pero la Biblia no lo dice y no sabemos en realidad cuántos eran. Pudieron haber sido más.
que 3 sabios los que fueron a ver al Señor Jesús. Lo cierto es que los sabios sabían que iba a venir este rey, este Mesías, este Salvador, sacerdote, y se estaban preparando para su venida. Supieron que pronto iba a llegar. Hasta que un día, observando las estrellas, observando el cielo nocturno, se dieron cuenta de la aparición de una estrella muy extraña. Una estrella que no habían visto antes, una estrella que no la tenían en sus diagramas de las estrellas. Y cuando vieron la aparición de esa estrella, se dieron cuenta de que no podía ser otra cosa que la señal que estaban esperando. Había nacido el rey. Y se prepararon para ir a ver a ese rey, que claramente no lo consideraban como un rey más, sino como el Salvador del mundo. Y por eso también el largo viaje que emprendieron. Se cree que deben haber tardado casi 2 años, poco menos de 2 años, en realizar su viaje. Yo me imagino que deben haber llevado una caravana muy grande, deben haber llevado muchos camellos, muchos siervos, criados, gran cantidad de provisiones para el viaje. Realmente fue un viaje tremendo el que emprendieron estos sabios. No era algo de pocos días. Iban a demorar meses y prácticamente 2 años, como decíamos antes. No cualquiera emprende un viaje así y no por cualquier motivo. Y estos sabios tenían claro el motivo por el que iban a ver a Jesús. Iban a ver a su Salvador. Iban en busca del Salvador del mundo. Y allá fueron siguiendo a la estrella. Sabemos qué era la estrella. Lo dice también la sierva del Señor, no tengo la cita allí, pero eran los ángeles que se habían aparecido a los pastores la noche del nacimiento de Jesús y que al ascender al cielo, después de presentarse ante los pastores, formaron evidentemente un cúmulo de ángeles, por así decirlo, formaron una estrella móvil que podía guiar a los sabios hasta el lugar indicado. Ahora, llama muchísimo la atención que el primer lugar a donde guió la estrella a los sabios no fue a Belén. Volvemos atrás. Bueno. Ahí está. Cuando llegaron a la tierra de Israel, y mientras bajaban el monte de las Olivas, teniendo a Jerusalén a la vista, he aquí que la estrella que los había guiado durante todo el camino se detuvo ¿dónde? ¿Dónde se detuvo la estrella? Están tímidos hoy, parece. Sobre el templo. ¿Por qué la estrella guió a los sabios al templo? Eso es lo primero que me pregunto. ¿Por qué? ¿Quién guiaba la estrella de ángeles? Dios. ¿Y a dónde los llevó Dios a los sabios? Al templo. ¿Por qué no los llevó a Belén? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Belén, no estaba en el templo, no estaba en Jerusalén, estaba en Belén. Sin embargo, y aquí está la primera pista para entender el don verdadero de los sabios. El primer lugar al que Dios guió a los sabios fue al templo de Jerusalén. Yo me imagino los sabios habrán dicho, wow, si la estrella nos está guiando al templo, como dice ahí, se llenaron de gozo. Y habrán pensado, va a haber una fiesta en Jerusalén, van a estar todos felices por el nacimiento del Mesías. Dice la cita, con avidez aceleraron el paso, esperando con toda confianza que el nacimiento del Mesías sería el motivo de toda conversación. Dijeron,
acá todo el mundo va a estar festejando. Imagínense, llegamos a la tierra de Israel, donde nació el rey prometido de este mismo pueblo. Seguro que si nosotros lo estábamos esperando allá en nuestra tierra, si vimos la estrella, no cabe duda de que acá todos lo van a estar celebrando y festejando y esperando la venida del Mesías, del rey. Pero ¿con qué se encontraron cuando llegaron a Jerusalén? Y especialmente al templo. Empezaron a preguntar, pero preguntaron en vano al respecto. Entrando en la ciudad santa, se dirigieron hacia el templo. Para su gran asombro, no encontraron allí nadie que pareciese saber nada del recién nacido rey. Sus preguntas no provocaban expresiones de gozo, sino más bien de sorpresa y temor y hasta de desprecio. El pueblo que debía estar esperando la llegada de su Mesías no sabía nada al respecto y no quería saber nada tampoco. Lo más sorprendente es que en el templo, ¿quiénes estaban? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los estudiosos de la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿será que los sacerdotes sabían que había nacido el rey, que había nacido Jesús? ¿Será que sabían que ya había llegado el Mesías? Vamos a ver si sabían o no. Hacía casi 3 años había ocurrido algo muy extraño en el templo. Zacarías, uno de los sacerdotes, había recibido la visita de un ángel. Ustedes se acuerdan la historia. Un ángel, el ángel Gabriel, que había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista y le había dicho a Zacarías que el propósito, la obra que tenía que realizar Juan era preparar el camino para el Mesías. Es decir, que pronto iba a llegar el Mesías. ¿Y qué pasó con Zacarías? Recordamos la historia. Quedó mudo. ¿Por qué quedó sordo-mudo? Porque no le creyó al ángel. Dijo, no, eso es imposible. Mi esposa y yo ya somos ancianos. No hay manera de que tengamos un hijo. No le creyó al ángel. Y por culpa de eso quedó sordomudo. ¿Fue una señal o no fue una señal? Fue una señal importantísima. Y apenas nació Juan el Bautista, pudo volver a hablar y oír. Si era uno de los sacerdotes, sin duda todos los demás sacerdotes también se enteraron de semejante suceso. Llegó el precursor del Mesías, anunciado por un ángel a uno de ellos. ¿Qué otras señales tuvieron? Bueno, conocían sin duda las profecías. Eran estudiosos de la Biblia. Si había alguien que tenía que conocer las profecías, eran ellos. Y especialmente la profecía de las 70 semanas de Daniel, que predecía el momento exacto en que el Mesías iba a ser ungido, iba a ser muerto. Ellos sabían que se acercaba el tiempo, conocían estas profecías. ¿Qué más? Se enteraron del informe de los pastores. Los pastores, después de visitar al bebé Jesús en el pesebre, lo primero que hicieron fue ir a Jerusalén y empezaron a anunciar a todos que había nacido el Mesías, que ellos mismos lo habían visto, que se les había aparecido un ángel y después una hueste de ángeles. Los sacerdotes no podían ignorar un informe tal que seguramente se difundió por toda la ciudad. Pero no fueron, ni siquiera para sacarse la duda y decir, ¿será que tienen razón los pastores? No, no fueron. No hicieron nada al respecto. Por último, cuando Jesús fue presentado en el templo, pasó también algo. Aparecieron 2 personajes, ancianos, Simeón y Ana. Y dijeron a todos los presentes que ese bebé era el Mesías.
sin dudas los sacerdotes también se enteraron de eso. Y muchos de ellos estuvieron presentes también en ese momento en que Jesús fue presentado en el templo. Sabían sin lugar a dudas que el Mesías había llegado. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué cuando los magos vinieron y hicieron preguntas con respecto al Mesías, no solamente que no les gustó, sino que los trataron con desprecio? ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes no les gustaba lo que estaba pasando. Sentían que habían sido pasados por alto. Sentían celos y envidia, por ejemplo, de los pastores y de los sabios mismos, de los magos mismos. Se preguntaban por qué el Señor no se nos presentó a nosotros, por qué los ángeles no vinieron primero a nosotros. Pero por sobre todo, no podían creer que Jesús hubiera nacido en un pesebre de una familia pobre de Nazaret. Decían, no, él tiene que ser acá en Jerusalén, tiene que ser un personaje distinguido, de familia noble, uno de los nuestros, incluso un sacerdote, hijo del sumo sacerdote, no sé, algo diferente, no puede ser de esta manera. Porque tenían tantos prejuicios con respecto a la venida del Salvador, y como esto no encajaba con la forma en que ellos esperaban que tenía que ser, lo rechazaron. Y a pesar de que tuvieron señal tras señal del Señor, no quisieron aceptar que había nacido el Mesías. Y aquí viene la reflexión personal. Personas que tenían acceso como ningún otro a la palabra de Dios. Personas que habían recibido de Dios tanta luz y que sin embargo, a la hora de la verdad, la rechazaron. No actuaron en conformidad a la luz que habían recibido. Y hermanos, yo no puedo dejar de preguntarme, ¿no será que a nosotros nos puede estar pasando lo mismo? Hemos recibido tanta luz, tantas bendiciones de parte del Señor. Tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, también a través de los escritos de la sierva del Señor, conocimiento que ningún otro quizás tiene. Puede pasarnos también, como al pueblo de Israel y como a los sacerdotes, que a pesar de tener todas las evidencias delante nuestro, de tener tanta luz, no estemos actuando en conformidad a esa luz. Y lo que les aconteció a ellos es una amonestación también para nosotros, que estamos viviendo en las etapas finales de la historia de este mundo. La llegada de estos sabios a Jerusalén fue para los sacerdotes una amonestación más de parte del Señor. Tu rey ha llegado, ha nacido el Mesías. ¿Qué estás haciendo al respecto? Y entonces aparece en escena otro personaje, el rey Herodes. Un rey déspota, un tirano, que aplastó cuanta rebelión se levantó en su contra. Y cuando Herodes escuchó la noticia de la llegada de los sabios a Jerusalén y de las preguntas que estaban haciendo, paró la oreja, porque ¿qué decían los sabios? Venimos en busca del rey que ha nacido. Y Herodes dijo, ¿cómo? ¿Un rey? No, acá el rey soy yo, no hay otro rey. Y lo primero que hizo Herodes, llama la atención, lo primero que hizo Herodes fue mandar a llamar a los que tenían que tener el conocimiento sobre eso, a los sacerdotes. Llamó a los sacerdotes, los hizo venir ante su presencia y les dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que los magos vinieron de Oriente, personas distinguidas, nobles, de renombre, y están preguntando por un rey, por el rey Mesías, el rey de los judíos?
y les dijo, díganme, ¿saben dónde está este rey? ¿Ya nació? ¿Dónde lo pueden encontrar? Y la reacción de los sacerdotes fue tan negativa que Herodes empezó a sospechar de que algo pasaba. Porque si había alguien que tenía que conocer la llegada del Mesías y tenían que estar felices y buscando toda manera posible de cuidar a ese Mesías, de protegerlo, de guiarlo, de seguirlo en su misión, eran los sacerdotes. Y sin embargo, se mostraron tan indiferentes. No querían responderle nada al rey. Y entonces el rey empezó a sospechar, dijo, acá hay gato encerrado, si estos no me quieren decir nada es porque están escondiendo algo. Acá debe haber una revuelta, pensó Herodes. Y en realidad, por culpa de la reacción negativa de los sacerdotes, fue que Herodes tramó la matanza después de los bebés en Belén. Porque llegó a la conclusión de que los sacerdotes le estaban escondiendo la llegada del Mesías, de que estaban escondiendo una revuelta, una revolución, y buscó la manera de evitarla, de apagarla. Claro que no existía semejante cosa, pero por culpa de la reacción negativa de los sacerdotes fue que Herodes llegó finalmente a esa conclusión. Y entonces mandó a llamar a los sabios. Con solamente una información de las muchas que podría haber obtenido de los sacerdotes. Que el Mesías debía nacer en Belén. Ahora, los sacerdotes no le dijeron nada del informe de los pastores, de lo que había ocurrido esa noche, del pesebre, de la presentación de Jesús en el templo, del testimonio de Simeón y de Ana. No dijeron absolutamente nada de eso. Solamente respondieron la pregunta puntual que les había hecho Herodes, que era ¿dónde debía nacer el Mesías? En Belén. Fue la única información que estuvieron a regañadientes dispuestos a dar. Y con esa información mandó a llamar Herodes a los sabios y les dijo, vayan, búsquenlo, está en Belén. Cuando lo encuentren, vengan, háganmelo saber, porque yo también quiero ir a adorarlo. Obviamente que era lo menos que quería hacer, pero buscó esa manera porque entendió que si los sacerdotes estaban tramando algo en su contra, evidentemente estos reyes magos, estos sabios, ignoraban lo que ocurría, inocentemente habían llegado a Jerusalén preguntando por el Mesías, preguntando por el rey recién nacido, y decidió utilizarlos a ellos para lograr sus fines. Y allá salieron los magos. Quedaron desilusionados por la indiferencia de los dirigentes judíos y habían salido de Jerusalén con menos confianza que cuando entraron en la ciudad. Aquí hay otra realidad que me llama la atención. Los magos acudieron a Jerusalén con grandes expectativas, esperando encontrar allí el conocimiento del Mesías, del rey recién nacido, pero se fueron desilusionados, chasqueados. Se fueron con menos confianza, con menos fe de lo que habían llegado. Y yo me pregunto, hermanos, ¿puede pasar también con nosotros lo mismo? Puede pasar que haya personas que se acerquen a nosotros, que se acerquen a nuestras iglesias en busca de algo, en busca de un conocimiento, de algo diferente, y que se vayan con las manos vacías. Como les pasó a los magos. Es para reflexionar. Es para reflexionar. Triste sería que ocurriera eso también con nosotros. En Belén, los magos no encontraron ninguna guardia real para proteger al recién nacido rey. No le asistía ninguno de los hombres honrados por el mundo.
Jesús se hallaba acostado en un pesebre. Sus padres, campesinos sin educación, eran sus únicos guardianes. Ahora, comprendamos lo siguiente. Los magos no recibieron ninguna advertencia de cómo iban a encontrar al rey. Evidentemente ellos esperaban todo eso, una guardia real, no sé, que fuera asistido por los hombres honrados del mundo. Y se encontraron con Jesús todavía en el pesebre. Ahora, recordemos, había pasado casi 2 años desde el nacimiento de Jesús. Evidentemente José y María ya no vivían en el establo, habrían alquilado alguna casita en Belén. Eran pobres, eran humildes. No tenían nada mejor para el bebé Jesús que el pesebre que había utilizado allí en el establo. Era lo mejor que tenían. Pero a pesar de eso, la fe de los sabios, de los magos, iba más allá. Se dieron cuenta, bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron la presencia de la divinidad. Le dieron sus corazones como a su Salvador y entonces sacaron sus presentes, oro e incienso y mirra. ¡Qué fe la suya! Podría haberse dicho de los magos del Oriente, como se dijo más tarde del centurión romano, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué cosa increíble! Estos magos de Oriente, paganos, tenían más fe que el mismo pueblo de Dios. Llegaron a tener una comprensión por su avidez de entender y de conocer a Dios, llegaron a tener una comprensión del quién era el Mesías, mucho más allá que la comprensión que tenían los mismos sacerdotes y escribas, el mismo pueblo de Dios. Otra amonestación también, no solo para ellos, sino también para nosotros. Y ahí figuran los presentes, oro e incienso y mirra. Ahora, hay un detalle interesante que menciona Elena de White con respecto a esos regalos. Mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña. Y aquí está el detalle con respecto al don de los sabios. Recordemos que si no hubiera sido por la llegada de los sabios, por el revuelo que causaron en Jerusalén, por la actitud negativa de los sacerdotes, si no hubiera sido por todo eso, Herodes no habría mandado a matar a todos los bebés recién nacidos en Belén. Y José y María no habrían tenido que huir de Belén e ir a Egipto. Si los sacerdotes hubieran indicado de primera a los sabios, les hubieran dicho, sí, sabemos que nació el rey, sabemos dónde nació, y lo hubieran guiado y los hubieran llevado directamente a Belén, no hubieran tenido que ir a ver a Herodes y no habría pasado la trágica historia de la muerte de los bebés en Belén. Por culpa de eso, José y María tuvieron que huir a Egipto. ¿Y cómo hicieron para sostenerse tanto en el viaje como en su estadía en Egipto? Gracias a los regalos de los magos. Ahora, si yo les contara una historia ficticia, imaginaria, y les diría, por ejemplo, que los está por venir a visitar un tío rico, un tío que tienen ustedes que tiene muchísimo dinero, y les avisa y les dice, yo los voy a visitar. Y entonces ustedes se ponen contentos, que bueno, viene el tío, pero bueno, es una persona importante, distinguida, tiene mucho dinero, tenemos que acondicionar la casa. Entonces pues, nos ponemos a arreglar la casa, pintamos la casa, arreglamos todo lo que hay que arreglar, le preparamos las mejores habitaciones para el tío, para su familia, compramos la mejor comida, hacemos todos los preparativos porque viene el tío a visitarnos. Y entonces llega el tío.
Y resulta que el tío no vino solo, y no solamente vino con su familia, sino que llegó en su limusina, vino con una caravana de autos, con su mayordomo, sus servidores, vino con todo un séquito, y caen ahí en nuestra casa. Y no solamente se queda por una semana como había prometido, sino que se queda más tiempo. Se come toda la comida, tenemos que mandar a comprar más comida, nos rompen todas las veredas con los autos, todo el jardín destrozado, y al final, cuando se está por ir, nos dice, bueno, la verdad que la pasé tan bien en tu casa, me trataste tan bien, que te voy a hacer un regalo. Te voy a dar un cheque por 100.000 pesos. ¡Wow! Y nos da el cheque. ¡Qué lindo! El tío me regaló 100.000 pesos. ¡Qué lindo regalo! Ahora tengo 100.000 pesos. Y entonces se va el tío y nos ponemos a revisar la casa y nos damos cuenta de que con tanta gente la casa ha quedado no solo patas para arriba, sino que hay que hacer un montón de cosas. Hay que volver a pintar todo. Hay que arreglar todas las veredas, el jardín, un montón de arreglos. Y entonces empezamos a sacar cuentas. Bueno, ¿cuánto me va a salir? Y empezamos a sumar y empezamos a mandar a arreglar, y hay que comprar, y que la puerta se rompió, cambiar la puerta, y que la ventana y lo demás allá, y esto y sacamos todas las cuentas y finalmente terminamos gastando 100.000 pesos en dejar todo en condiciones como estaba antes. Ahora viene la pregunta. ¿Qué me regaló mi tío? ¿Puedo decir con total sinceridad que mi tío me regaló 100.000 pesos? ¿Me quedaron a mí 100.000 pesos? No. Fue lo mismo que si no hubiera venido. Fue lo mismo que si no me hubiera dado nada. Bueno, hermanos, algo así pasó con los sabios de Oriente. Sí, le trajeron 3 regalos costosos, finísimos al bebé Jesús. Pero gracias a eso, José y María pudieron huir a Egipto, sostenerse en Egipto y después regresar. Y si no hubiera sido por la llegada de los magos, no hubiera sido necesario huir a Egipto ni hacer los gastos que tuvieron. Por eso, hermanos, yo llego a la conclusión de que el regalo de los sabios no fueron el oro, el incienso y la mirra. Eso no fue el regalo, eso fue el medio que Dios utilizó para suministrar los gastos que tuvieron que realizar José y María al huir a Egipto. ¿Cuál fue el verdadero don de los sabios? Mediante los magos, Dios había llamado la atención de la nación judía al nacimiento de su hijo. Sus investigaciones en Jerusalén, el interés popular que excitaron y aún los celos de Herodes, cosas que atrajeron la atención de los sacerdotes y rabinos, dirigieron los espíritus a las profecías concernientes al Mesías y al gran acontecimiento que acababa de suceder. Hermanos, Dios dijo, les mandé el ángel que anunció la llegada de Juan el Bautista. No hicieron nada, no hicieron caso. Después no solo nació Juan el Bautista, Zacarías pudo volver a hablar, nació el Mesías, nadie lo fue a ver. Mandé los ángeles a los pastores, fueron los pastores fueron a Jerusalén, lo anunciaron a viva voz y nadie hizo nada. El bebé Jesús fue presentado en el templo, apareció Simeón y Ana, lo anunciaron nuevamente a viva voz y todavía seguían sin hacer nada. Así que Dios dijo, bueno, a ver, vamos a mandarles a estos reyes magos de Oriente, nobles, ricos. Si había alguien a quien le iban a prestar atención, tenía que ser a ellos. Con su séquito real aparecieron ahí en Jerusalén y armaron un revuelo. Todo el mundo se enteró. Hermanos, era la única manera, evidentemente, era el último recurso que Dios tuvo
para llamar la atención a ese pueblo a la llegada del Mesías. Fue como si Dios les estuviera dando una cachetada, una bofetada, diciéndoles, despierten de una vez. Ha nacido el Rey y no están haciendo nada. Al contrario, tienen celos, envidias, incredulidad. Y queridos hermanos, Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Sigue enviando señales, advertencias, llamados al mundo y a su pueblo, y nos está diciendo, como les dijo a su pueblo en aquella época, despierten. El Rey ya viene. Tenemos todas las señales a la vista. Despierten. Porque aún queda mucho por hacer. Y a veces pienso, con total sinceridad, que estamos tan distraídos, tan en otra, como dicen a veces los chicos, que no estamos haciendo nada al respecto. Los sabios habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies, y mediante este presente, qué privilegio de servir tuvieron. Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Hermanos, el primer y más importante regalo que hicieron los sabios al Señor fue entregarle su corazón. Le dijeron, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, todo lo que somos. Y gracias a la entrega completa de los sabios al Señor, Dios los pudo utilizar y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para aprovechar al máximo la buena disposición de estos sabios? Los mandó a Jerusalén, al templo, que proclamaran que había nacido el Mesías. Gracias a eso, Dios pudo utilizar a estos sabios y darle la mayor eficacia en su servicio. Y el Señor desea hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Esos sabios cumplieron una tarea que ningún otro podría haber realizado. Y yo estoy convencido que cada uno de nosotros también tiene una tarea que realizar, que ningún otro la va a hacer. No pensemos que si yo no hago nada, el que está a mi lado lo va a hacer por mí. No, hermanos. Dios tiene una tarea para ti, para cada persona. Dios te ha dado dones, capacidades, oportunidades únicas que a ningún otro le ha dado. Y tiene una tarea también especial para que realices en su favor. Un servicio especial que ningún otro puede realizar. Y la pregunta, obviamente, es, ¿qué haremos al respecto? ¿Tomaremos la actitud de los líderes judíos? ¿La indiferencia a pesar de tanta luz recibida? ¿O como los sabios, pondremos nuestro corazón en las manos de Dios y diremos, Señor, aquí estoy, utilízame como tú deseas, mi tiempo, mis recursos, todo lo que soy, aquí está en tus manos, muéstrame qué puedo hacer por ti, qué más puedo hacer por ti? Porque, queridos hermanos, la Biblia dice en Isaías 61, Isaías 60, versículos 1 al 3. Levántate, resplandece,
porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Queridos hermanos, así como las naciones y los reyes anduvieron al resplandor del nacimiento de Jesús, así también el Señor desea que por nuestro intermedio el mundo entero sea iluminado con la gloria del Señor. Por eso nos dice, levántate, resplandece, porque tu Rey pronto viene. Ese es el llamado de Dios para nosotros también hoy. Que Dios los bendiga.